Hola y bienvenida a mi canal Maya Crochet. El día de hoy tenemos un nuevo proyecto y en esta oportunidad vamos a tejer esta linda gallinita que ves aquí. Es una gallinita, mira, que se puede sentar, que está haciendo la siesta, bien sentadita y con sus ojitos cerrados. Te la muestro un poco mejor para que tengas una idea más clara de lo que vamos a realizar. Esta gallinita la he tejido con una aguja de crochet de 2.5 milímetros y vamos a ver cuánto mide. Mide de largo aproximadamente unos 7 centímetros incluyendo esta colita, y del alto mide aproximadamente unos 7 centímetros y medio incluyendo la crestita que tiene aquí. Y bien, ahora como en los otros tutoriales vamos a ver la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que voy a utilizar es este hilo de color marrón muy claro para el cuerpo, un poco de hilo de color amarillo para tejer el piquito y las patitas, un poco de hilo de color negro para hacer el detalle de los ojitos, y para hacer la crestita he escogido este hilo de color rosado intenso. Voy a utilizar una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Necesito un poco de algodón sintético para ponerle de relleno a esta linda gallinita. Asimismo necesitamos nuestro marcador de vueltas, nuestras tijeritas y nuestras agujas para coser lana. Y ahora, con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a tejer es el cuerpo. Para esto tomamos el hilo de color marrón claro y vamos a tejer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos y después hacemos un aumento. Repetimos la secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 36 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta tejemos 5 puntos bajos, los que ya están listos, y ahora hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta tiene en total 42 puntos bajos. He terminado de tejer esta vuelta, en este momento tengo 42 puntos bajos y el tejido me va quedando así de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es repetir 42 puntos bajos desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 15. Entonces te dejo tejiendo estas vueltas que son repetitivas. He terminado de tejer hasta la vuelta número 15 y el tejido me va quedando así de esta forma como puedes ver. Ahora vamos a tejer la vuelta número 16. Para esto comenzamos tejiendo 19 puntos bajos. Después de estos 19 puntos bajos vamos a tejer 2 disminuciones. Una y vamos por la segunda, 2. Y para terminar de tejer esta vuelta vamos a tejer 19 puntos bajos. Esta vuelta tiene en total 40 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 17. En esta vuelta vamos a tejer 40 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, lo que vamos a hacer es jalar el hilo, dejando la hebra un poco larga para unir esta parte superior del cuerpo de nuestra gallinita. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es unir la parte superior y para esto necesitamos utilizar 2 marcadores de vuelta. Entonces mira, desde aquí, mira donde está el último punto, lo colocas así, como yo lo estoy haciendo, mira, así exactamente. Y ahora vamos a
contar desde el centro, desde esta parte, vamos a contar 9 puntos para este lado, para la derecha, y 9 puntos para la izquierda. Entonces vamos, desde aquí vamos a hacer, mira, desde aquí estoy contando. Entonces vamos, 1, el que he marcado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí. Y ahora voy a contar otros 9 para acá. Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total tengo que tener 18 puntos marcados. Entonces vamos a contar para saber que todo está en orden. Vamos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. ¿Ves? Así es, 18. Y ahí he puesto el marcador. ¿Qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, vamos a cerrar esta parte de aquí. Entonces, tomo una aguja, mira, y voy a cerrar este punto que está a continuación con este, con el mismo de donde ha salido el hilo. Muy bien, aquí cierro. Listo, he cerrado. Y ahora tengo que cerciorarme de que quede punto con punto. Mira, voy al siguiente, aquí, ya voy a este punto y lo voy a cerrar con este. ¿Ves? Así. Ahora voy al siguiente punto, jalas, mira ahí que vaya para adelante el hilo y cierro. ¿Ves? Así tengo que ir cerrando cada uno de los puntos, jalando siempre el hilo y tomando en este caso solamente una de las partes del punto. Yo tomo, mira, la parte del punto que va para afuera, introduzco la aguja, jalo, voy al siguiente punto del otro lado, mira, cierro, ¿no? Aquí también, de nuevo, solamente una de las partes del punto, precisamente la que va para afuera. Y así voy cerrando hasta llegar a los marcadores de vuelta. He terminado de cerrar y quiero que veas cómo ha quedado. Voy a dejar este hilo ahí pendiente, ya que después nos va a servir si por si acaso queda algún huequito más adelante, aquí precisamente en esta intersección. ¿Ves hasta dónde he hecho la costura? Y mira dónde están los marcadores de vuelta. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar el relleno ya en esta parte de abajo. Tomamos el algodón sintético y comenzamos a rellenar la parte de la base del cuerpo de la gallinita. Te recomiendo rellenar llevando, mira, el relleno para esta parte de atrás y también rellenando bien esta base. Ahora vamos a continuar tejiendo la parte superior, que es la cabeza de la gallinita. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador. Tenemos el hilo ya listo así con un nudito, lo jalamos, acomodamos y sobre este primer espacio vamos a tejer un punto bajo. Mira, sobre este primer espacio un punto bajo y después un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Al finalizar tengo que tener 18 puntos bajos. He terminado ya de tejer estos 18 puntos bajos y esta va a ser la vuelta número 18. Y ahora vamos a tejer 18 puntos bajos en las siguientes vueltas, desde la vuelta número 19 hasta la vuelta número 22. Pero tenemos que hacer vueltas continuas. Por lo tanto, la siguiente vuelta, la que sería la vuelta número 19, mira lo que voy a hacer. De frente voy al punto, a este punto, y comienzo tejiendo. 1, ¿ves? 2, 3, si deseas marcas para que no haya ningún tipo de equivocación. Y así continúas tejiendo los 18 puntos bajos, ¿no? Los que tenemos que tejer hasta la vuelta número 22 y son vueltas continuas. Listo, he terminado de tejer estas vueltas hasta la vuelta número 22 y así me va quedando el tejido. Ahora, lo que vamos a hacer es rellenar esta parte. Tomamos el algodón sintético y lo vamos a llevar ya aquí a la parte de abajo. Mira, ahí lo tienes que formar bien. Y después vamos a ir llevando el relleno para arriba, ¿no? Poco para arriba. He terminado de colocar el relleno y ahora vamos por la vuelta número 23. En esta vuelta tejemos un punto bajo y después hacemos una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener 12 puntos bajos.
Muy bien, terminada de tejer esta vuelta, quiero que veas, mira cómo va quedando la cabecita. Parece que es chiquitita, pero está bien porque le falta el relleno. Entonces, ahora sí, tomamos relleno y seguimos colocando ya en la parte superior para que vaya tomando forma la cabecita de la gallinita. Y por si acaso, si aquí se abre un poco, siempre lo puedes jalar. Muy bien, he colocado ya el suficiente de relleno y ahora vamos con la vuelta número 24. En esta vuelta vamos a tejer 6 disminuciones. Listo, he terminado de tejer estas 6 disminuciones, jalo el hilo y voy a cortar dejando la hebra un poco larga, no es necesario mucho, ya que esta hebra nos va a servir para hacer ya el cierre. Pero ojo que aquí todavía no he terminado de colocar el relleno. En este trabajo tenemos que rellenar hasta el final. Entonces te consigues así un elemento delgado para colocar el relleno y que quede con un buen acabado. Esta parte es importante y tómala muy en cuenta para que tu gallinita quede muy bonita. Pero adicional a eso, las gallinas tienen tendencia a tener la cabecita pequeña siempre. Como que tienen el cuerpo más gordito y su cabecita siempre es pequeñita. Pero de todas maneras te recomiendo siempre colocar, mira, hasta en este momento que ya estamos a punto de cerrar, más relleno. He terminado ya de colocar el relleno y ahora vamos a hacer el cierre. Entonces, mira, para hacer el cierre tomamos una aguja y vamos a pasar uno por uno de los puntos, pero solamente tomando una de las cadenetas del punto, precisamente la que va para afuera. Una vez que las tenemos todas enganchadas, jalamos y cerramos. Y ahora este hilo lo llevamos para adentro. ¿Ves? Y así es como queda el cuerpito de la parte superior, la cabecita. Y mira, acá tenemos un huequito. Entonces teníamos aquí un hilo que nos va a ayudar a cerrar este huequito. Lo que yo voy a hacer es pasar por aquí para cerrar este huequito así de esta forma. ¿Ves qué fácil? Voy a hacer unas puntaditas más. Mira, se escapó un poco de relleno, el que lo he sacado, y ahora sí llevo este hilo para adentro. Entonces esta primera pieza queda así, como puedes ver. Mira, la unión va por arriba. Aquí lo hemos cerrado bien gracias a ese hilo que hemos dejado pendiente. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer la colita de nuestra gallina. Vamos a comenzar tejiendo 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Sobre estas cadenetas vamos a tejer puntos deslizados. Por lo tanto, levanto una cadeneta adicional para comenzar a tejer. Y me voy al cuarto punto y hago un puntito deslizado. Voy al siguiente, hago otro punto deslizado y así un punto deslizado sobre cada uno o sobre cada una de las cadenetas. Ahora voy a levantar 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Levanto una adicional para comenzar a tejer. Y ahora voy a tejer un punto deslizado sobre cada uno o sobre cada una de las cadenetas. Listo, los 6 puntos deslizados. Y ahora voy a levantar 8 cadenetas. 7, 8. Listo. Levanto una cadeneta adicional para tejer los puntos deslizados y comienzo un punto deslizado sobre cada una de las cadenetas. Por lo tanto, tendría que tener 8 puntos deslizados. He terminado de tejer los 8 puntos deslizados y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, voy aquí sobre este mismo tejido, introduzco el crochet, tomo una hebra. Voy al del medio, donde hemos hecho 6 puntos deslizados, introduzco el crochet, tomo hebra, jalo. Y voy al primero, introduzco el crochet, tomo hebra y jalo. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar todos estos, mira, tengo 4 lazadas en el crochet, 1, 2, 3, 4, y las voy a cerrar todas de una sola vez. Ahora lo que voy a hacer es jalar este hilo, voy a dejar la hebra un poquito larga, cortamos y así es como me queda esta pieza. Quiero que veas así. Jalas de aquí, mira, es como que se une un poco más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora es coser esto. Lo vamos a coser aquí en la parte posterior de nuestra gallinita. Con ayuda de una aguja, esto lo cosemos aquí atrás. Como lo vamos a coser es muy fácil. Puntadita en el cuerpo de la gallinita
y puntadita en esta colita, ¿no? Muy sencillo, puntadita aquí, y esto, mira, lo puedes coser así. Y con este hilo también voy a hacer otra puntadita. Una vez que has terminado, ya lo que vas a hacer es esconder los hilos dentro del cuerpo de la gallinita. Y así queda, mira, su colita. Lo que vamos a hacer ahora es la cresta, y para esto utilizamos el hilo de color rosado. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenetas. Después tejemos una cadeneta adicional para comenzar a levantar los puntos deslizados. Sobre estas 2 cadenetas, las 2 primeras, sobre cada una de ellas voy a tejer un punto deslizado. Entonces tengo 1 y 2. Después nuevamente hago lo mismo, 2 cadenetas, tejo una adicional para comenzar a tejer y hago 2 puntos deslizados, 1 y 2. Lo repito una vez más, 1, 2, una cadeneta para comenzar a tejer y hago 2 puntitos deslizados. Y ahora voy a hacerlo una cuarta vez más y hago los 2 puntitos deslizados como siempre, 1 y 2. De esta forma ya tengo hecha la cresta. En total la misma acción la he repetido 4 veces. Jalo el hilo dejando la hebra un poquito larga para después coser en la cabecita de nuestra gallinita. Y ahora vamos a coser esta cresta aquí, mira, así, de esta forma. Entonces ubicas el medio y aquí comenzamos con la costura. Puntadita en la cabecita y hacemos una puntadita en la cresta. ¿Ves? Así. Poco a poco la tenemos que ir cosiendo así, de esta forma. Como puedes ver, es muy sencillo y te voy a mostrar cuando ya la haya terminado de coser para que veas exactamente cómo me queda. Pero como puedes ver, son solo puntadas, la costura es muy fácil. He terminado de coser esta crestita y mira cómo me va quedando la gallinita. Mira qué bonita, ya va tomando mucho más forma. Y lo que vamos a hacer ahora son las patitas. Y para esto tomamos el hilo de color amarillo. Vamos a tejer 3 cadenetas. 1, 2, 3 cadenetas. Hacemos una cadeneta adicional para comenzar a tejer los puntos deslizados. Sobre cada una de estas cadenetas vamos a tejer un puntito deslizado. Entonces vamos 1, 2 y 3. Después hacemos 1, 2, 3, 4 cadenetas. Hacemos la adicional para comenzar a tejer los puntitos deslizados. Y vamos 1, 2, 3, 4. Y nuevamente hacemos 1, 2, 3 cadenetas. La cadeneta para comenzar a tejer y comenzamos a realizar un punto deslizado sobre cada una de las cadenetas. La patita nos queda así, de esta forma. Pero para cerrar vamos a hacer lo mismo que hicimos en la colita. Entonces introduzco mi crochet por aquí, tomo hebra, jalo, 1. Voy al siguiente, introduzco el crochet, tomo hebra, jalo. Y voy al siguiente, tomo hebra y jalo. Tengo 4 hebras en el crochet, como puedes ver. 1, 2, 3, 4 y cierro todo de una sola vez. Y jalo el hilo y dejo una hebra un poco larga para coser esta patita en nuestra gallinita. De esta forma tienes que tejer una pieza completamente similar. Muy bien, ya tenemos las 2 patitas listas y ahora lo que vamos a hacer es coserlas aquí a los costados. ¿Ves? Así, de esta forma. Ahí las cosemos y esto es muy fácil. Tomas una aguja y ahora las vamos a coser aquí. Mira, del centro he dejado la primera vuelta del centro, 1, 2, 3, 4 y después voy al siguiente o en la siguiente vuelta y ahí las voy a coser. Mira, y aquí solamente es puntadita en el cuerpo y puntadita en la patita, y así tienes que coserla de igual forma la otra. He terminado de coser las patitas y quiero que veas cómo ha quedado. Mira qué bonita, ya va quedando nuestra gallinita. Y ahora vamos a tejer el pico. El pico lo vamos a tejer del mismo color que las patitas. Para esto hacemos un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 3 puntos bajos. Una vez que está listo, cerramos el anillo mágico y jalamos el hilo, mira, de esta forma, dejándolo un poquito largo para coser.
Y ahora, con ayuda de una aguja, lo que vamos a hacer es cerrar este anillo mágico. Entonces, mira, voy a ir aquí al primer punto. Mira, así estoy cerrando esto. Y voy a jalar y cerrar. ¿Ves? De esta forma tengo hecho el piquito. Así queda. Y este piquito lo vamos a coser aquí en la parte delantera de su carita. Entonces mira, voy por aquí adelante y aquí tengo que coser este piquito. Introduzco la aguja y aquí lo tengo que hacer con mucho cuidado. Aquí tienes que ver cómo coserlo, mira, puntadita por puntadita para que quede muy bien. Y después con este otro hilo también lo tienes que reforzar. Entonces aquí voy a hacer una puntadita y veo si está bien, ¿no? Y ahora voy a hacer otra puntadita aquí para sujetarlo un poco mejor. Y ahora sí voy a cortar este hilo y esconder las hebras. He terminado de coser el piquito y mira qué bonita está quedando nuestra gallinita. Y ahora ya vamos a hacer el último retoque, que son los ojitos. Muy bien, ahora tomamos el hilo de color negro, mira, solo es un poquito, y introducimos este hilo por cualquiera de los puntos. Claro, está con un nudito, jalas. Y ahora lo que vamos a hacer son dos puntaditas, mira, es así de sencillo. Una puntadita y vas al otro extremo, así, mira. Y ahora haces otra puntadita acá. Listo. Una vez que ya has hecho los ojitos, tienen que quedar así. Lo acomodas. Y si han salido algunas pelusas del relleno, ya las cortas. Y esto es todo referente a su carita. Vamos a esconder este hilo de color negro y te muestro cómo ha quedado. Y mira qué bonita que queda nuestra gallinita. Te la muestro un poco mejor. Mira de costado cómo queda. Ahí con su colita. Es una gallinita bastante gordita. De atrás, mira, también se ve muy bonita. Así del otro costado y de frente queda así. Se puede parar nuestra gallinita. Entonces la puedes utilizar como un bonito adorno, ¿no? O también la puedes colgar como un llaverito. Es un proyecto muy original. Una gallinita amigurumi. Y bien, este tutorial queda hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho tejer a esta gallinita. Y si te gustó este video tutorial, no dudes en regalarme un like y dejarme un comentario escrito aquí abajo. De esta forma apoyas mi proyecto. Y ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana. Hasta una próxima.